nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado en todas las cosas. Amén. ¿Te han acusado alguna vez de algo? Supongo que sí. Muchas veces los seres humanos somos dados a acusar a otros, así que muchas veces también recibimos acusaciones. Eso muchas veces pasa desde que los niños son pequeños. Llega el padre y dice, ¿quién ha roto el jarrón? ¿Y qué va a decir el niño? Ha sido él, ha sido él, ha sido el tete, ha sido tal, y le echa la culpa a otro y acusa a otra persona. Así que muchas veces acusamos o recibimos acusaciones. Ahora, ¿pero te han acusado de algo alguna vez por ser cristiano? ¿Te han acusado por dar testimonio de Cristo? ¿Te han acusado quizá con una acusación falsa por dar testimonio de Cristo? ¿Quizá alguno ha hablado mal de ti por querer tú obedecer a Cristo? Pues si eres de Cristo y vives para Él, dalo por hecho que recibirás acusaciones. Nuestro mayor enemigo es Satanás, y la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. Eso es un nombre que tiene Satanás. En Apocalipsis 12:10 dice ahí Juan que oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Os acordáis quién fue delante de Dios en tiempos de Job? ¿Quién fue el que fue a acusarlo delante de Dios? Fue Satanás. Satanás fue y acusó a Job delante de Dios y empezó a decir, Job te sirve Dios porque tú le has cercado de bienes, porque las cosas le van bien, si no, no te va a servir. Y luego siguió acusando a Job. Así que Satanás es nuestro acusador. Cristo mismo tuvo que sufrir muchas acusaciones en su vida. Él vivió una vida justa, una vida sin pecado, y Cristo tuvo que sufrir acusaciones. Muchas mentiras decían de Cristo, reproches, insultos. Muchas de las acusaciones que sufrió Cristo eran totalmente injustas, totalmente falsas contra Él. Le acusaron de cosas que nunca había hecho, le acusaron incluso de tener un demonio, le acusaron de esto. Y ahora tenemos que entender que si Cristo tuvo que sufrir acusaciones falsas, nosotros también las sufriremos. Ven conmigo a Mateo 10, versículo 25. Mateo 10, versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios. Está hablando Cristo y dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cristo está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el maestro, vosotros sois los siervos, yo soy el padre de familia, vosotros sois los de la casa. Si a mí me han acusado de tener demonio, si a mí me han acusado falsamente, ¿cuánto más os van a acusar a vosotros? Así que como cristianos tendríamos que estar preparados y no nos tenemos que desanimar cuando, por vivir como Dios manda, como Cristo quiere que vivamos, por dar testimonio de Él, no nos tenemos que desanimar cuando suframos acusaciones falsas, porque hay una bendición que viene de Dios. En el Sermón del Monte Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperen significa hablar mal de alguien, acusar falsamente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, hay una bienaventuranza en eso. Dirán males de vosotros, pero están mintiendo. ¿No es verdad? Y aquellos que están en Cristo, aunque sean acusados por el mundo, aunque seamos acusados por el mundo, ¿sabéis qué? Somos defendidos por Dios. Y eso es lo que llena de consuelo nuestra alma. Puede ser que el mundo nos acuse, puede ser que el mundo diga barbaridades de nosotros cuando queremos hacer lo bueno. Por supuesto, si es que estamos haciendo lo malo y el mundo nos acusa de lo malo, porque de verdad estamos haciendo lo malo, dice Pedro, eso no tiene ningún consuelo de Dios. Arrepiéntete y busca lo bueno. Pero si haciendo lo bueno sufrís, dice Pedro, eso Dios lo acepta. Y a Dios
y Dios da consuelo, y Dios defiende a aquellos que son acusados por el mundo. En ese gran capítulo de Romanos 8, un capítulo de mucho consuelo para todos los cristianos, hay un versículo que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Y luego la respuesta es: Dios es el que justifica. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues está claro. ¿Quién los va a acusar si Dios es el que los defiende? ¿Qué significa justificar? Significa declarar justos. Si Dios lo ha declarado justo, no hay acusación que valga. Aunque Satanás y todo el mundo vengan a acusar, Dios los ha justificado. Somos justificados, declarados justos por la justicia de Cristo. Así que significa que aunque vengan acusaciones, aunque puedan venir acusaciones falsas del mundo y de Satanás, Dios no las tendrá en cuenta porque Él ha decidido defendernos. Y esto llena de consuelo y de ánimo nuestro corazón. El mundo nos puede acusar, pero Dios ha decidido defender a los suyos. Ahora, en el texto que estamos, en Hechos capítulo 6, nos encontramos con Esteban. Y Esteban, vamos a ver que recibió muchas acusaciones en el pasaje, pero Dios, a través de su Espíritu, lo defendió. Vimos hace 2 semanas cómo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Era uno de los requisitos para ser diácono, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y era principalmente para lidiar con este problema de servir las mesas. Pero en el caso de Esteban, Dios lo utilizó de una manera incluso mucho más que para servir las mesas, porque no solamente hizo eso, sino que el Señor le dio dones para hacer prodigios y señales, sanidades, en el nombre del Señor, y después también para predicar la palabra de Dios. Y había una sabiduría que era irresistible, que la gente es que no podía resistir, no podía contradecir por la sabiduría del Espíritu que Dios le había dado a Esteban. Ahora, vimos también la oposición que recibió Esteban. Vimos cómo esta sinagoga de los libertos, que eran muy radicales y que tenían incluso más celo por la ley de Moisés, por el templo, que incluso muchos judíos, estos de esta sinagoga se opusieron a él. Vimos cómo sobornaron a gente, incitaron a otros, arremetieron, sacaron a Esteban de donde estaba, le arrebataron, le traen al concilio, hacen todo esto. Y tenemos que entender que Satanás, cuando no puede con algo, va a utilizar engaño y violencia. Engaño y violencia. Lo ha hecho por todos los tiempos, por todos los siglos. Siempre han sido 2 de sus armas que más utiliza contra el Evangelio. Cuando ataca frontalmente es, por un lado, engaño, decir mentiras de ellos, y por otro lado, violencia. Y eso lo vemos aquí que ocurrió en este ataque de Satanás. Así que estuvimos viendo cómo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y vimos la oposición que sufrió. Hoy vamos a ver la acusación que hubo contra Esteban. La acusación que hubo. Porque no solamente hubo mucha oposición, pero se le hizo un juicio a Esteban, y Esteban recibió una acusación. No sé si una vez ocurrirá que la persecución sea tan grande en España que tendremos que enfrentarnos a un juicio, no lo sé, pero acusaciones ya estamos recibiendo como cristianos, como hemos dicho. Pero Esteban en este caso recibió una acusación, no solamente una acusación que le decían, sino una acusación en un juicio. Ahora, según la ley de Moisés, se pedía que cualquier acusación contra un individuo, acusación legal, tenía que ser hecha por 2 o 3 testigos. Así que eso hicieron estos judíos que odiaban el Evangelio. Primero sobornaron a unos y luego se nos dice que pusieron testigos falsos, versículo 13. Quizá eran los mismos, estos que habían sido sobornados y estos testigos falsos, o quizá era diferente, pero de una manera u otra tenía que haber testigos que testificaran contra Esteban, y eran testigos falsos. Mira lo que dice el versículo 11, y aquí vemos la acusación. Versículo 11 y versículo 13 y 14. Versículo 11 dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esa era la acusación. Esteban ha hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Luego versículo 13 y 14 también lo dice. La acusación era, versículo 13, este hombre, Esteban,
no cesa, no para de hablar, otra vez, palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, era allí donde estaban, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esa era la acusación que tenían contra Esteban. Ahora, tenemos que entender que los enemigos del Evangelio, en sus acusaciones, siempre van a intentar torcer todo, van a utilizar engaño, como hemos visto, mentiras, exageraciones, palabras sacadas de contexto. Eso va a utilizar el mundo. Por eso, nosotros en todo lo que decimos y explicamos, debemos de ser claros, precisos, para no dar ninguna ocasión al mundo y a los enemigos del Evangelio para utilizarlo de manera mala. Si ya lo van a utilizar y ya lo van a malinterpretar, que no sea porque nosotros les damos ocasión. Ahora, Jesús mismo en su juicio también fue acusado de cosas horribles. Fue acusado de pervertir a la nación de Israel. Fíjate, Jesús acusado de pervertir a la nación de Israel, cuando justo él había venido para bendecir, para dar su vida en rescate por muchos. Pero él fue acusado de pervertir la nación de Israel, incluso Jesús fue acusado de prohibir dar tributo a César. ¿Qué dijo Cristo cuando le dijeron de quién es esta moneda y de quién es esta inscripción? Cuando le dijeron, no. ¿Qué dijo Cristo cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Hay que pagar impuestos o no? Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tomaron esas palabras y dijeron, Cristo prohíbe dar tributo a César. Cristo no había dicho eso, pero otra vez los enemigos toman las palabras, la malinterpretan o la tergiversan, la manipulan o simplemente mienten descaradamente. Y aquí es lo que estaban haciendo también. Versículo 14, incluso vemos el odio que tenían hacia Jesús, porque en vez de hablar de Jesús de Nazaret, dice el versículo 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret. Notas ahí el rintintín que le tenían, el odio que le tenían, ese Jesús de Nazaret. No podían hablar de Jesús, simplemente tenían que hablar de ese Jesús. Y ahí está el centro, por supuesto, de todo ataque de Satanás. Todo ataque de Satanás, al final el centro está en Cristo. El centro de su ataque es Cristo Jesús, porque es lo que más odia a Satanás, y todo su desprecio va hacia él. Así que esa era la acusación, que Esteban había dicho que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres. Ahora, piénsalo un poco. Esta gente no creía que Jesús estuviera vivo. Esta gente estaba en contra de que Jesús, estaba en contra de esta enseñanza de que Jesús estaba vivo y de que había resucitado. Pero acaban de hablar de que Jesús va a destruir este lugar y de que Jesús va a cambiar las costumbres. Pero si creéis que está muerto, ¿por qué hablan de esto? Pues una y otra vez así se contradice el hombre en sus acusaciones. Entonces, ¿cómo podemos resumir estas acusaciones? ¿Cuáles eran las acusaciones que tenían? Pues eran principalmente dos, pero las dos acusaciones eran de que Esteban había dicho palabras blasfemas sobre ciertas cosas. ¿Cuáles eran? Primera acusación era esta, que Esteban había dicho una blasfemia contra Dios o contra el lugar santo. ¿Y a qué se refería esta supuesta blasfemia que Esteban había dicho? Pues había dicho Esteban, o habían intuido que Esteban quería decir, que Jesús de Nazaret destruiría el templo. Versículo 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Ahora Esteban no habría dicho eso, esas palabras, seguro, pero eso es lo que ellos trajeron como acusación. Así que esta acusación de blasfemia contra Dios que dicen, por supuesto no era que Esteban había utilizado de manera frívola o de manera de risa el nombre sagrado de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y por supuesto Esteban no había utilizado el nombre de Dios en vano. Y por supuesto cada uno de nosotros deberíamos llevar mucho cuidado de cómo utilizamos el nombre de Dios. Pero no era la acusación en cuanto a haber utilizado el nombre de Dios en vano. La acusación era más que nada sobre el templo, sobre el papel del templo como casa de Dios, como lugar de reunión entre Dios e Israel. Era sobre eso.
Ahora, quizá lo que Esteban sí que había recordado es que Jesús había predicho la destrucción del templo. En Lucas 21:6, cuando la gente vino y le dijo a Jesús, mira qué templo, Jesús, mira qué templo, mira qué piedras, mira qué decoraciones más bonitas hay en el templo. Jesús les dijo, en cuanto a estas cosas que veis, en este templo tan grande de Herodes, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Había un templo grandísimo ahí construido y Jesús predijo que sería destruido. Y solamente unas décadas más tarde, en el año 70 después de Cristo, el templo completo fue destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Todo fue destruido, así como Cristo lo predijo. Así que quizás Esteban había recordado esta predicción de Cristo. Y le acusaban a Esteban de que él decía que Jesús iba a destruir el templo. Ahora, Jesús nunca había dicho que él destruiría este templo de Herodes. Quizá no habían entendido cuando en Juan 2 Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Él se refería a que cuando destruyeran el cuerpo de Cristo, en 3 días resucitaría. No se refería al templo físico, sino a él mismo. Y en el juicio de Cristo, otra vez ocurrió lo mismo, de que lo acusaron de hablar cosas en contra del templo. Ahora, como vemos, mucho de esta acusación que se daba en contra de Esteban, que también fue una acusación en el juicio de Cristo, mucha de esta acusación es falso. Pero en esta acusación se ve una verdad que muchos de estos judíos estaban dándose cuenta. Porque muchos de estos judíos, más que adorar a Dios en el templo, estaban adorando el templo. El templo se había convertido para ellos en un ídolo. Y no podían consentir que nadie le quitara importancia al templo físico, a su tesoro llamado templo. Estaban diciendo en cierta manera, no me toques este tesoro que tenemos del templo. Habían estado 46 años para construir este templo. Herodes, el grande, era el que había construido todo este templo. Y no podían consentir que nadie pusiera ninguna duda sobre este templo. Este templo era su orgullo. Ese templo era su vanidad. Ese templo era su ídolo. Era algo que podían ver, algo que podían tocar, algo que les había costado mucho dinero, mucho esfuerzo, algo que les daba grandeza, que ponía a Jerusalén como una de las ciudades que tenía un gran templo. Y llega Jesús y les dice, al ver todo este templo, les dice, alguien mayor que el templo está aquí, refiriéndose a sí mismo. Yo soy mayor que este templo. Y no lo podían tolerar eso. No lo podían tolerar. Es más, Cristo también comenzó a enseñar, como después comenzaron a enseñar sus discípulos, de que para ir a Dios no tendrían que ir al templo. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, ya comenzó a decirle eso. La mujer samaritana le dijo, mira Jesús, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero luego está este monte que nosotros adoramos, ¿dónde hay que adorar? Y Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene. Jesús estaba anunciando una hora, un tiempo, que es el tiempo que vivimos ahora, donde no tenemos que ir a Jerusalén, a un templo en Jerusalén para adorar a Dios. No, en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo está en nuestro corazón y así adoramos a Dios. Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que el nuevo pacto que había venido a traer Cristo, es verdad que al final quitaba importancia al edificio físico y daba importancia a Jesucristo como el único mediador. Así que aunque mucho de la acusación era falsa por cómo la manipulaban, también revelaban estos acusadores que odiaban el Evangelio porque Cristo era mayor que el templo, porque Cristo se proclamaba a sí mismo como mayor que su ídolo, que era el templo, y eso no les gustaba, porque Cristo cuando murió dejó claro que el templo ya no era el medio de ir a Dios. ¿Por qué? Porque rompió el velo del templo.
para que ahora la entrada estaba abierta para ir directamente a través de Cristo al Padre. Así que esto seguramente lo estaba comenzando a enseñar Esteban, aunque toda la doctrina de estas cosas no estaba completamente desarrollada, pero no les gustaba nada que se le quitara importancia a su ídolo del templo, y por eso lo acusaban. Ahora, ¿cuál era la segunda acusación? Pues la primera era una blasfemia contra Dios o contra el lugar santo. La segunda acusación, como dice ahí el versículo 11, palabras blasfemas contra Moisés. Y luego, versículo 14 dice que Jesús de Nazaret cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esa era la segunda acusación. Ahora, no dicen qué costumbres iba a cambiar Jesús de Nazaret. Hablan de generalidades, pero no especifican, como muchas veces hacen las acusaciones falsas. Generalidades. Sueltan la bomba, pero no especifican. Eso pasa muchas veces. Pero tenemos que entender algunas cosas. Estaban acusando a Jesús como que iba a cambiar todo lo que había dicho Moisés, y eso no era verdad. Jesús dijo y enseñó que la palabra de Dios y la ley de Dios debía cumplirse. Moisés, cuando hablan de Moisés, hablan de los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Jesús puso la ley de Dios en gran estima. Jesús, es más, explicó el significado verdadero de la ley. En el Sermón del Monte, cuando dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio o no matarás, pero él entonces explicó más de qué significaban esos mandamientos. Y Jesús lo dejó claro, que él no había venido para abrogar, para pasarse por alto la ley. Mateo 5:17 dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Cristo no había venido para decir: mira, toda la ley de Moisés, fuera, no vale para nada. No. Cristo no había venido para eso. Ahora, el problema es que muchos de estos fariseos y judíos habían añadido leyes y costumbres a la ley. Habían añadido sus costumbres. No eran costumbres de Moisés, eran sus añadiduras a la ley de Moisés. Marcos 7, Jesús les dijo: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidado con eso. Cuidado con añadir a lo que Dios ha dicho. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, lavamientos de jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que el problema que tenían estos judíos es que habían añadido muchas tradiciones a la palabra de Dios. Pero sí que es verdad que en esta acusación se veía también de que quizás Esteban estaba enseñando de que muchas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, como los sacrificios de corderos, como las ofrendas que se hacían en el templo con ritos y demás, esas se habían cumplido en Cristo. Muchos de esos ritos habían acabado. ¿Por qué? Porque Cristo era el sacrificio final. Ya no hacía falta traer tu corderito al sacerdote, porque Cristo ya había derramado su sangre. Así que los discípulos se estaban dando cuenta de eso y lo estaban enseñando. Y otra vez, esta gente no quería cambiar sus tradiciones. Ahora, ellos se aferraban a Moisés, pero si de verdad hubieran entendido lo que decía Moisés, se hubieran dado cuenta que Moisés hablaba de Cristo, que Moisés apuntaba de Cristo. No era una situación de o eliges a Moisés o eliges a Cristo, porque lo que enseñaba Moisés es que Cristo iba a venir y Cristo iba a cumplir todas estas cosas. Juan 5, 45, 47, la misma discusión la tuvo ya Cristo con los fariseos y con los judíos, y Cristo les dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Y dijo Jesús: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos decían: no, nosotros estamos con Moisés, contra ti. Y dice Jesús: no, Moisés es quien os acusa a vosotros. Dice versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Juan 5, 46, porque de mí escribió él. Lo que está diciendo Cristo es: Moisés escribió de mí.
Todas estas leyes de ceremonias, de sacrificios, de corderos, todas esas leyes apuntaban a mí, dice Cristo. Apuntaban a que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego les dijo Cristo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que Moisés apuntaba a Cristo. Y lo que les va a mostrar Esteban en su defensa, en su predicación, les va a mostrar que Moisés hablaba de Cristo, Moisés apuntaba a Cristo. Ellos querían decir, o estás con Moisés o estás con Cristo. Pero no, Moisés estaba en el lado de Cristo. Moisés profetizó de Cristo. Así que aquí estaban estas dos acusaciones. Una, de que Jesús había hablado sobre el templo y que el templo ya no sería importante, incluso el templo sería destruido. Y otra en cuanto a las tradiciones. Ahora, a veces a los cristianos se nos ha acusado de cosas que son mentiras. Así ha ocurrido en la historia. Pero a veces también el mismo evangelio es una ofensa tan grande hacia el mundo que se nos acusa de cosas que son verdad. Muchas veces a los cristianos dicen, es que vosotros sois tan exclusivos que predicáis que solo hay salvación en Cristo. Y tenemos que decir, sí, tienes razón, sí, solo hay salvación en Cristo. No puedo enseñar otra cosa. Si nos acusan de eso, pues vale, es verdad. Es verdad. A veces se nos acusa de, es que vosotros predicáis que esto es pecado y que el otro es pecado y el otro es pecado. Bueno, si lo dice la palabra de Dios, sí. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Y si nos acusan de cosas que enseña la palabra de Dios, así lo vamos a seguir enseñando y seguir predicando. Ahora es curioso, estas dos acusaciones tenían que ver con tesoros religiosos y reliquias, como el templo que tenían los judíos, y con tradiciones y costumbres. Y si vas a hablar a veces con personas católico-romanas aquí en la sierra, dirán lo mismo. No me toques mis reliquias, son mis tesoros religiosos, y no me toques mis costumbres y mis tradiciones. Esto es lo que hemos hecho siempre, ahora no lo vamos a cambiar. Esto es nuestra reliquia, nuestro tesoro, no lo cambies. Y lo mismo ocurría en tiempos de Esteban, sigue ocurriendo igual. El mundo va a acusar a los cristianos. Seguirá ocurriendo igual. El último punto que quería hacer para ya acabar es el aspecto que tenía Esteban. Dice el versículo 15, cuando estaba toda esta acusación, toda esta gente enrabietadas contra Esteban, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, y este concilio seguramente estaba así en círculo, estaban en medio, quizá incluso en gradas, todos ahí, quizá eran mucha gente, todos en contra de Esteban, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, como el rostro de un ángel. Así acaba este capítulo. Ahora, ¿cómo es que Lucas, que está escribiendo aquí, sabía cómo estaban pensando o incluso sabía lo que estaba ocurriendo en este concilio, que era un concilio cerrado? Lucas no estaba ahí presente. Pues seguramente Lucas sabía esto porque había una persona presente en ese concilio, una persona presente que después se convirtió. Esa persona se llamaría Saulo de Tarso y estaría presente en ese concilio como un joven aprendiz. Y después, seguramente, después de su conversión, se lo diría a Lucas. Lo vieron y lo vieron como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿A qué se refiere eso? Pues no sabemos exactamente lo que ocurrió. Algunos han pensado que esto de su rostro como un ángel, pues simplemente quería decir que Esteban estaba calmado, que Esteban estaba seguro y confiado en Dios, que Esteban no mostraba ira contra sus opositores, ni que Esteban tenía tampoco temor de lo que le podría pasar. Algunos han pensado que eso significa lo del rostro como rostro de un ángel. Pero pienso que es más posible que esto de que su rostro fuera como el rostro de un ángel se refiera a que había un brillo especial, diferente en su rostro. Algo parecido a lo que ocurrió con Moisés en Éxodo 34, 29. Porque estamos viendo que hay muchos paralelos que vemos en Éxodo con Hechos, con lo que está ocurriendo con la iglesia aquí. En Éxodo 34, 29, quizá os acordáis de esto, Moisés subía a hablar con Dios y dice, y cuando bajaba,
la piel de su rostro resplandecía después que había hablado con Dios. Había estado en comunión con Dios, con el Dios todopoderoso, el Dios brillante, el Dios de la gloria, y se le notaba incluso físicamente. De alguna manera el rostro de Moisés brillaba. Y creo que es a lo que se refiere aquí. Esteban estaba en tanta intimidad y comunión con Dios que parecía como los ángeles, que están en comunión e intimidad con Dios. Es más, a Esteban le faltaban unas pocas horas en esta tierra para partir y estar para siempre con su Señor. Y quizá por eso, porque no se nos dice que Esteban tuviera esto antes, y quizá por eso, como estaba cerca su partida para estar con Cristo, quizá por esto Dios hizo esta señal, como una muestra especial de que Dios estaba a su lado, de su presencia, y que Dios estaba con él. Incluso estaba pensando justo hace un rato, en el Antiguo Testamento pasaron cosas parecidas. Cuando había una disputa, Dios a veces mostraba de qué lado estaba. Muchas veces ocurrió eso en el Antiguo Testamento. En Números 14:10 se nos dice que había una disputa en Israel. Habían ido 12 espías a la tierra prometida y de los 12, 2 vuelven con un reporte positivo. Dicen, es una tierra buenísima y podemos, con Dios, conquistar la tierra, pero 10 espías vuelven con un reporte negativo, dicen, son muy fuertes, son poderosos, son gigantes, nos van a comer, nos van a destruir, no tenemos nada que hacer. Y hay esa lucha ahí entre 2 y 10 de los espías. Y los 10 espías convencen a Israel y van a apedrear a Josué y Caleb. Dice, ya está, los apedreamos. Y cuando van a apedrearlos, se nos dice en Números 14:10, en ese momento, la gloria de Dios aparece en el tabernáculo. Dios interviene y su gloria aparece y Dios le habla a Moisés y le dice, estoy con Josué y Caleb. Ellos han traído el buen reporte. Pues aquí ocurre algo parecido. Había 2 bandos. Esta vez Esteban ni tenía amigo al lado, estaba él solo contra todo el concilio, todos en contra de él. Y es como si Dios dice, os voy a mostrar de qué lado estoy yo. Os voy a mostrar quién tiene mi presencia y mi gloria sobre él. Y el rostro de Esteban comienza a brillar como el de un ángel. Dios muestra en este momento con quién está. Y no estaba con todos los sacerdotes, judíos, escribas, intelectuales. Estaba ahí con Esteban. Yo creo que hay una enseñanza muy clara para nosotros. Y es que cuando damos testimonio de Cristo, cuando vivimos una vida como Dios nos ha mandado, Dios ha prometido que brillará a través de nosotros. No que nuestro rostro se va a iluminar de una manera sobrenatural, pero Cristo va a brillar a través de los suyos, a través de su iglesia, a través de los que hablan de Cristo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que ya para cerrar aquí, cuando testifiques de Cristo, Dios no te promete que no vayas a tener problemas. Dios tampoco te promete que todos se vayan a convertir. Dios tampoco te promete que no van a tener prejuicios. Y Dios no te promete que nadie te va a acusar. Es más, seguramente habrá acusaciones, la gran mayoría falsas. Pero lo que Dios te promete es que Él te va a dar sabiduría como se la dio a Esteban. Él te promete que va a estar ahí para defenderte, que su presencia será clara y poderosa como fue aquí. Y Dios te promete que a través de ti Cristo va a brillar y alumbrar en este mundo. Así que vamos a orar al Señor que nos ayude a ser como Esteban, a seguir este ejemplo, que Esteban lo que hizo es ser como Cristo. Seamos como Esteban, así como Esteban fue como Cristo. Gracias, Padre, te damos.